compartir con ustedes un mensaje que titulé Creados para administrar. Creados para administrar. Un hombre que luchaba con entregarle su negocio a Dios. Él había estado luchando ya por varios años. Él había escuchado que pues todas las cosas son de Dios. Y durante algunos años él luchó por entregarle su negocio a Dios. Un día, después de una predicación, de regreso a su casa, tomó la decisión de entregarle el negocio a Dios, ya que él había estado muy cansado y muy preocupado porque las cosas no funcionaban como él pensaba que tenían que ser. Y esa tarde entregó su negocio a Dios. La sorpresa es que por la noche recibió una llamada. Esta llamada era de los bomberos que le avisaron que su negocio se estaba quemando. Él, pues con toda tranquilidad, se levantó, manejó con precaución, llegó al lugar y dice que pues al ver que el negocio se estaba completamente quemando, pues lo único que pudo hacer fue sonreír. Uno de sus amigos que se enteró que junto tenía un negocio también y fue a ver qué es lo que pasaba, al ver la calma de este hombre le preguntó: oye, ¿entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes que se está quemando tu negocio? ¿Entiendes que van a quedar solo cenizas? Este hombre, sin perder la calma, volteó y le dijo: sí, lo entiendo. Dice: ¿y entonces por qué estás así? Y él le dijo: es que hoy le he entregado mi negocio a Dios y si Él desea quemarlo, pues es asunto suyo. ¿Sabes? Me llama la atención porque ¿cuántos de nosotros vivimos la vida cansados, preocupados, porque hemos hecho de lo que tenemos o de lo que hacemos una fortaleza en nuestra vida? La confianza está en las cosas muchas veces que tenemos o que hacemos. Y debemos de entender algo que a final de cuentas todo le pertenece a Dios. Mira, la Biblia es muy clara en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes? Dios es el creador de todo. Y por tanto, Él es el creador de todo. Él sustenta, Él cuida todas las cosas. Él cuida todas las cosas. El salmista declara en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice que no solamente Dios es el creador, sino Dios es el dueño de todo. Dice: el Señor mío es el oro, mío es la plata. O sea, Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenecen todas las cosas. Mira, qué verdad tan fundamental, pero tan poco aplicada en la vida de nosotros como seres humanos. Porque desafortunadamente nosotros muchas veces pensamos que somos los dueños. Ahora, al principio, y voy a llevarte en Creados para Administrar, voy a llevarte a 3 principios fundamentales en tu vida para que tú puedas tener una buena mayordomía cristiana. Mira, el Señor crea todas las cosas y dice que también como corona de la creación crea al hombre. Y dice ahí en Génesis 1:27, en la Nueva Traducción Viviente: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, cuando vemos este pasaje de Génesis, o estos pasajes de Génesis que vamos a ver hoy, debemos de entender algo. Debemos de entender que Dios le da estos mandatos, estas ordenanzas a la primer pareja que creó, pero lo hace y todavía no son afectados por el pecado. Y vamos a ver más adelante cómo el pecado afectó nuestra administración, pero también cómo podemos nosotros resolverlo. ¿Sabes? Creo yo que para que nosotros tengamos una mayordomía total, una mayordomía fiel al Señor, nosotros debemos de
hacer tres cosas: producir, liderar y cuidar. En primer lugar, producir. Vamos a ver Génesis 1:28 parte A. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Mira, la primera cosa que nosotros como fieles mayordomos debemos de hacer es producir, o sea, ser fructíferos. Ahora, antes de eso, hay algo muy importante. Dice al principio del versículo, dice, y los bendijo. Y la palabra bendición significa que es un apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad. Algunos también lo consideran como la provisión de Dios. Ahora, mira, Dios mismo es quien los está bendiciendo. Dios mismo es quien les está dando esta palabra y los bendijo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, yo te voy a respaldar, yo te voy a ayudar, yo te voy a proveer. Es lo que Dios está diciendo cuando dice: y los bendijo. Y entonces les encarga tres cosas básicamente. Y les dice: fructificad y multiplicaos. Para que nosotros podamos ser productivos, necesitamos fructificar y multiplicaos. En primer lugar, fructificar significa dar fruto, producir. Y esto es muy importante porque lo que Dios espera de nosotros como seres humanos es que seamos seres productivos, seres que podemos ocupar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades para poder producir. Ahora, hay mucha gente en los negocios que es muy buena produciendo. Y qué bueno, porque Dios les ha dado la capacidad. Dios ha dado a cada uno de nosotros la capacidad para producir. Pero no solamente dice fructificar, sino dice multiplicaos. O sea, no solo Dios quiere que produzcas, sino que ese fruto aumente. También multiplicar significa engrandecer, ensanchar, multiplicar. ¿Sabes? Que es importante que entonces Dios no solamente quiere Dios que tú produzcas, sino quiere que lo que haces se pueda multiplicar. Y el Señor dice: y yo voy a estar ahí para ayudarte, y yo voy a estar ahí para ensanchar tu territorio, y yo voy a estar ahí para bendecirte. ¿Qué tan importante es que, hermanos, nosotros seamos fructíferos? A veces se nos hace rara las palabras de Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses 3:10, cuando dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Se nos hacen duras las palabras, pero Pablo está enseñando esta parte. O sea, fuimos creados para producir, fuimos creados para multiplicar. Y cuando nosotros no cumplimos esta función, entonces no estamos siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Sabes que Dios nos hizo fructíferos en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Mira, Deuteronomio capítulo 28, versículos del 4 al 6 dice así: estas bendiciones, dice el Señor, tus hijos serán benditos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y tus corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. El Señor te bendecirá en todo tiempo y en toda actividad. Mira, esta es una promesa de parte de Dios. Cuando Dios está diciendo que los bendijo, y cuando está diciendo aquí benditos serán, está diciendo: yo estoy a favor, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Y quiero decirte algo: si bien para ser fructíferos requerimos la disciplina y la diligencia, ¿verdad? Para poder ser productivos, no debemos de olvidarnos la bendición de Dios, porque es Dios quien está bendiciendo, es Dios quien está proveyendo. Mira, en ese mismo pasaje, pero en el primer versículo de Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, mira, es importante esto, porque la bendición y la productividad gira en torno a Dios, gira en torno a Dios.
Es interesante que Juan capítulo 15, el Señor Jesús habla acerca nos compara con unas ramas de la vid y nos dice que quiere que llevemos fruto. Y luego dice que llevemos más fruto. Y luego dice que produzcamos mucho fruto, porque la voluntad de Dios es que nos hizo productivos. Entonces, si tú quieres tener una buena mayordomía, en primer lugar necesitas ser productivo. En segundo lugar, necesitas liderar. Dice la parte B del versículo 28 de Génesis 1: y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sabes que aquí también para esta parte de liderar ocupa dos verbos: sojuzgad y señoread. Y sojuzgad básicamente es someter, gobernar o hacer justicia. Y este verbo me llama la atención porque no solamente liderar significa estar al mando o tener el control, como vamos a ver en el siguiente verbo, sino significa básicamente gobernar, significa hacer justicia. En otras palabras, significa que tú debes de tener un balance en tu liderazgo. O sea, cuando tú tienes un liderazgo, tú debes de aprender a ser justo, a ser recto, a gobernar. Y gobernar significa que todas las cosas puedan estar en paz. O sea, si tú eres el líder, tienes que buscar la solución para que puedan seguir adelante, no crear los problemas. Y dice, y señoread. Señoread significa sujetarlo a su dominio o autoridad directa del dueño para tomar el control o estar a cargo. Es importante, hermanos, que entendamos que liderar entonces significa no solamente estar al frente y tener el control de todas las cosas, sino significa también poder resolver los problemas, no causar los problemas, liderar para que la gente pueda estar contenta, para que podamos seguir adelante conviviendo, la gente que está bajo su cuidado, bajo su autoridad, ¿verdad? ¿Sabes que Jesús, a través de una parábola ahí en Mateo, nos enseña acerca de un siervo? Dice que el Señor puso a un siervo a cargo y se fue el Señor, el dueño se fue lejos y dejó a un siervo a cargo. Y dice que este siervo, viendo que tenía la autoridad, que tenía el poder, dice que empezó a maltratar a otros consiervos, a otros siervos que también había dejado a cargo, y dice que empezó a embriagarse y que empezó a hacer cosas que eran indebidas. Y el Señor pregunta, ¿qué hará el Señor con este siervo cuando regrese y le pida cuentas? Qué importante es, hermanos, que si Dios nos ha puesto para liderar, podamos hacerlo de la manera adecuada, de la manera en que Dios quiere. Mira, Deuteronomio, este pasaje que hemos estado leyendo, 28:13, en la PDT dice de esta manera: el Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Mira, es importante, el Señor te dice, yo voy a ponerte en autoridad, pero necesitas escuchar los mandamientos. Ahora, ¿cuántas veces Dios permite en nuestra empresa, en algún lugar, que nos den un puesto, que nos suban de puesto, y a veces nosotros decimos, no, estoy contento aquí, no, yo no fui para eso, y el Señor te dice, no, yo te he puesto por cabeza, no te he puesto para que vayas al final, yo te he puesto o sea, no tengas miedo, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Así que, hermanos, si queremos tener una buena administración, no solamente necesitamos producir, sino necesitamos liderar. Y eso tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra casa, en algún ministerio, en donde tú estés, tienes que aprender a hacerlo para tener una buena mayordomía. Ahora, no solamente es producir y liderar, sino también es cuidar. Dice Génesis 2:15,
Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Interesante porque también ocupa dos verbos, ¿no? Y dice que labrar es cultivar, trabajar, arar, pero también significa servir. Sabes que cuando yo leía esto, yo pensaba cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de su mayordomía, a través de su liderazgo, porque va junto el producir, el liderar y el cuidar van juntos, cómo a través de su liderazgo Él desarrolló un liderazgo a través del servicio, ¿verdad? Entonces dice ahí, para que lo labrara y lo guardase. Entonces es importante entender que Dios puso al ser humano para trabajar. Dios le dio un trabajo específico al ser humano. Pero dice que no solamente eso, sino dice que también para que lo guardase o lo cuidara. Mira, este verbo significa cercar alrededor, proteger, cuidar, vigilar. Este verbo se utiliza también en el Antiguo Testamento a aquellos pastores que vigilaban el rebaño, aquellos pastores que andaban en los montes, que andaban en las praderas cuidando el rebaño del mal. Por eso y dice ahí cercar alrededor, ¿verdad? Pero también se ocupa con el agricultor para cuidar la cosecha y también con Adán para que cuidara el huerto. En el Nuevo Testamento, cuidar aparece en dos versículos trascendentes. Uno de ellos es hablando acerca de la esposa. Dice que el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y dice que porque nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Aparece en este versículo. Y sabes que cuidar y sustentar significan, o lo que Pablo está dando a entender, que cuidar y sustentar nos llevan a amar. Nos llevan a amar. Entonces Pablo está diciendo, mira, que cuando nosotros cuidamos y sustentamos algo, entonces lo estamos amando. Y es lo que el Señor está diciendo al principio. Cuando nosotros debemos de cuidar las cosas, entonces vamos a tener que sustentarlas, vamos a tener que tener el cuidado necesario, no solamente de las cosas, sino también de las personas. Y otra parte que el apóstol Pedro aquí utiliza la palabra cuidar, habla acerca de el rebaño del Señor, cuidar el rebaño del Señor, cuidar de la iglesia del Señor. Así que, ¿qué tan importante es, hermanos, que nosotros cuidemos? Mira, Dios establece en primer lugar que seamos productivos. Hay mucha gente que es productiva, pero que no sabe liderar, porque trata mal a las personas, porque en vez de solucionar problemas, de solucionar los problemas, causa problemas, y entonces todo el tiempo está en conflicto con ellos. Y por lo consiguiente tampoco cuida, no cuida de las cosas, no cuida de los demás, porque solamente le importa ser productivo. Hay gente que sabe liderar, pero no es productivo, o sea, es muy condescendiente, tiene a todos en paz, pero no es productivo. Hay mucha gente que sabe cuidar, pero que tampoco es productivo y no sabe liderar. Entonces, estos tres elementos tienen que combinarse y debe de haber un balance entre ellos para que nosotros podamos ser fieles administradores. Dios establece que seamos productivos y que señoreemos, pero debemos de cuidar de no sobreexplotar la tierra, de no sobreexplotar a las personas, ni de liderar pasando por alto el cuidado de las personas y las cosas que están a nuestro cargo. Es importante que haya un balance entre estas tres cosas. Quiero decirte, estoy concluyendo, quiero decirte que antes de que el hombre pecara, quiero preguntarte una cosa, ¿de qué era dueño Adán? La respuesta es de nada. Él entendía que era un administrador, que Dios lo había puesto para producir, para liderar y para cuidar. Te pregunto otra cosa, ¿qué necesitaba Adán estando en el huerto? La respuesta es nada. ¿Qué tenía Adán entonces antes de que pecara? Tenía una relación ininterrumpida con Dios. ¿Sabes?
que eso es suficiente. Una relación ininterrumpida con Dios es suficiente para tener la bendición de Dios y poder producir, liderar y cuidar. ¿Qué se requiere? ¿Qué Dios pide de cada administrador? Dice 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Sabes que he escuchado muchas personas que de repente dicen, no, es que no tengo mucho dinero, es que tengo ahí una situación, pero si ganara más dinero, entonces no me llevaría las cosas. Si ganara más dinero, entonces no revendería las cosas un poquito más caras. Si tuviera lo que tengo, lo que necesito, entonces no haría lo que hago, no me robaría los instrumentos de trabajo o lo que tengo. Mira, Lucas 16:10 en la PDT dice, si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. ¿Sabes? Es la verdad. Cuando nosotros aprendemos a ser honestos y a confiar en el Señor, cualquiera que sean las circunstancias, entonces tú vas a ser fiel. ¿Vas a ser fiel cuándo? Cuando hay poco. Pero también cuando hay mucho vas a ser fiel porque en lo poco aprendiste. Esto es algo que se aprende. No es algo donde tú llegas y dices, voy a llegar a este punto y entonces voy a dejar de hacer. No, no es cierto, esa es una mentira. Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Sabes que desafortunadamente, después de que el hombre pecó, se distorsionó el propósito de las cosas y el hombre pensó que las cosas le pertenecían a él. Adán entendió el propósito, Adán entendía muy bien cuál era su posición, pero una vez que el hombre peca se distorsiona eso. Quiero preguntarte, ¿ahora qué tiene el hombre? ¿Qué tiene el hombre? Al parecer lo tiene todo, o pretende tenerlo, o simula que tiene todo. ¿Sabes que el mundo dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales? Sabes que Dios nos da valor porque fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso ya tenemos un valor en nosotros mismos. El hombre pretende o simula tener todo porque se cree el dueño de las cosas. Por eso es que se aferra tanto a las cosas. Por eso es que hace de las cosas, del dinero, de los bienes, su posesión, su tesoro, para sentirse seguros. La pregunta es, ¿qué necesita el hombre? El hombre necesita todo, porque cree que por su propio sustento, por sus propias fuerzas, por su propia habilidad, él sustenta todas las cosas. ¿Y qué error tan grave es ese? Lo que el hombre necesita para ser un buen mayordomo es, en primer lugar, tener una relación con su Hijo Jesucristo, tener una relación con la palabra de Dios y una relación personal con Jesucristo. Es lo que necesitamos. Dice la palabra del Señor, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Dice que estamos completos en Cristo Jesús. Lo que necesitamos nosotros es que vayamos a Cristo y tengamos un encuentro personal con Él, para que podamos ser productivos, para que podamos liderar y para que podamos cuidar. Debemos de entender que somos solo administradores de las cosas que tenemos. Eclesiastés 5:15 dice en la palabra de Dios para todos, nada trajimos al nacer y nada nos llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. En otras palabras, Dios puso al hombre para administrar porque le pertenece todo a Él. ¿Cómo llevar una buena mayordomía? Aprende a producir, a liderar y a cuidar. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Posesiones, trabajo, tiempo, dones, talentos, un cuerpo, una vida, para que seamos administradores integrales de todo lo que Él nos dio. Vamos a orar. Padre,
En el nombre de Jesucristo te damos gracias por la oportunidad de escuchar que simplemente somos administradores. ¿Cuánto descansaríamos de todas las cosas si aprendiésemos a tomar el lugar que nos corresponde y dejarte a ti el lugar que te corresponde? Que todas las cosas te pertenecen a ti y nosotros solamente las cuidamos. Pero que además, Señor, contamos con tu bendición porque nos has bendecido. Pero Padre, nosotros tenemos que aprender a escuchar tu voz y a obedecerte en todas las cosas para hacer lo correcto en cada situación de nuestra vida. Ayúdanos y guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos a ser fieles mayordomos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.